24 importante. ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Marco Calderón y esto es Patio de Honor. Esta noche nos acompaña, como bien ya les había adelantado, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Marco, por invitarme a este programa. No, gracias a usted por venir, hace el tiempo justamente hoy domingo. Y tenemos también acá, ¿cómo estás, Reyes? Marco, muchas gracias por la invitación. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Marco, De la casa. muchísimas gracias. Bienvenida, ministra, y un saludo para tus televidentes. Ok. Bueno, ministra, han pasado 6 meses en el gobierno. ¿Qué avances han habido en su sector? A ver, en nuestro sector hemos tenido avances significativos. Por ejemplo, desde OEFA nosotros hemos priorizado la fiscalización y es por ello que el 28 de mayo se ha publicado ya el decreto supremo que transfiere la fiscalización de otros sectores que no estaban todavía transferidos a OEFA, como por ejemplo transportes y comunicaciones, defensa, vivienda, construcción y saneamiento, justicia, salud, educación y cultura. Todos esos sectores todavía no estaban bajo OEFA, nosotros ya hemos logrado que así sea. Pero además también hemos iniciado 5 pilotos porque OEFA no necesariamente tiene que fiscalizar solo los cumplimientos ambientales. La ley le ampara también para fiscalizar los cumplimientos sociales. Y hemos empezado 5 pilotos interesantes en gas de Camisea, cementero Unacén, refinería Talara, minera Queyabeco y el relleno sanitario Zapayal. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que también la población sea escuchada. Y hemos dado un paso significativo también a elaborar un ranking de las empresas que sí cumplen con sus compromisos socioambientales y hemos empezado con las empresas mineras y a fin de año vamos a tener este ranking, porque hay que reconocer a los que están haciendo bien también y no solamente mostrar lo malo que se hace en el país. Creo que el país también requiere saber que la empresa formal hace bien las cosas también. ¿Y qué se está haciendo con respecto a la llegada ya del fenómeno del Niño? A ver, ahí en realidad nosotros estamos interviniendo de manera con todos los sectores. En el caso de mi sector, nosotros lo que hemos hecho inmediatamente, hemos empezado a condicionar, por ejemplo, los lugares de disposición final, sobre todo en las zonas de mayor impacto que son Tumbes, Piura y Lambayeque. Hemos logrado sacar un fondo por primera vez también en reactivación económica y con este fondo lo que hemos hecho es alquilar maquinaria, tenemos nuestros especialistas en campo y hemos acondicionado las áreas de disposición final. ¿Qué significa eso? Primero, lograr acumular los residuos en un determinado lugar, compactarlos, cubrirlos con tierra y volverlo a compactar porque tenemos que asegurarnos que están bien confinados, pero también hemos estado recogiendo, por ejemplo, los residuos de las zonas más difíciles como de los drenes, por ejemplo, la avenida Chiclayo en Lambayeque. Hemos ido personalmente, hemos estado limpiando ahí con el gobernador y el alcalde de José Leonardo Ortiz. Y luego hemos estado también ahora trabajando fuertemente, perifoneando con nuestros voluntarios, yendo casa por casa, para que la población empiece a sacar sus inservibles. Porque ¿qué pasa? Cuando llueve, la gente acumula en el techo latas, baldes viejos, cosas, y cuando llueve ahí se acumula el agua y vienen también los mosquitos que generan luego el dengue y otras enfermedades. Entonces hemos iniciado toda una campaña de perifoneo para que la gente saque y este fin de semana ya hemos empezado a recolectar. Nuestra viceministra ha estado allá y también enseñándole a la gente que no necesariamente tiene que acumular aquello que ya no le sirve porque le puede entregar a los recicladores, por ejemplo, y no esperar todavía que haya un problema. Entonces, estamos preparándonos para eso. Y este es un trabajo obviamente intersectorial. Yo siempre digo, cuando aparecen unas primeras lluvias, quienes entran muy rápidamente cuando hay un huaico es transportes y comunicaciones, porque tienen que aperturar las vías, vivienda para sacar el agua que se ha empozado y luego entramos nosotros para limpiar y entramos con salud también para fumigar. Entonces creo que también, y el tema educativo es muy importante. Por ejemplo, ahora hemos visto que hay algunas casas que no permiten que entren a fumigarle. Tú puedes fumigar en toda la manzana, pero basta que una casa no te haya abierto, el foco sigue ahí. Entonces también tenemos que hacer un llamado a la población para que colabore y se sube. Además los que fumigan van identificados, saben de dónde vienen, ¿no? Ministra, justamente antes de lo que va a ser ahora el fenómeno del Niño global, que sus efectos ya se van a comenzar a sentir, también el gobierno en estos 6 meses enfrentó una primera temporada de lluvias
en las cuales algunos sectores de la población criticaron, algunos sectores políticos también criticaron el desempeño del gobierno. ¿Ustedes creen que lo vivido en esa primera ocasión va a servirles como una experiencia para lo que se viene ahora, o en todo caso, creen que aquella vez hubo cosas que pudieron hacer mejor y que ya las han considerado para en esta nueva temporada de lluvias ya corregirlas? Definitivamente, creo que siempre podemos hacer mejor las cosas. Sin embargo, lo que hemos encontrado es una deficiencia de maquinaria. Todos nos hemos sentido desesperados, o sea, no teníamos los suficientes hidroyects, no teníamos motobombas para sacar el agua, no habían los suficientes volquetes y maquinaria pesada para empezar a sacar los residuos. O sea, realmente nos hemos sentido como, Dios mío, aquí nos falta de todo, y por eso nos hemos preparado ahora. En el decreto de urgencia que se ha aprobado y todo este tema de la reactivación económica ya contempla dinero, y justamente esta declaratoria de emergencia lo que permite es, hay 3 sectores que se van a comprar equipamiento: transportes y comunicaciones, vivienda, saneamiento y construcción, y también defensa. Alguna gente dirá, ¿y por qué en defensa? Porque ya en otros gobiernos han comprado equipamiento y se ha entregado a los gobiernos locales, se ha entregado a los gobiernos regionales, y no siempre tienen los recursos para hacer el mantenimiento, y las máquinas terminan malográndose y están allí sin usarse. Defensa tiene un equipo de ingenieros, entonces ahí se va a garantizar el mantenimiento realmente, y obviamente tenemos que garantizar también que primero estén estos equipos, pero también cómo vamos garantizando las obras de prevención. Creo que no hemos actuado en la prevención. Nosotros hemos entrado y de frente hemos tenido todo, pero tenemos, yo siempre digo, esta pequeña luz que tenemos ahora de meses sin lluvia que nos va a permitir, y tenemos que correr sobre la marcha, o sea, cómo empezamos a trabajar el ensanchamiento del cauce, pero también la protección. Y desde mi sector lo que estamos mirando es, por ejemplo, toda la zona de la franja ribereña, porque por ley esa franja ribereña no debería estar ocupado por personas ni por actividades como agrícolas, sino esas zonas tienen que ser reforestadas. Y este año nosotros nos hemos puesto como meta plantar 10 millones de árboles en todo el país, priorizando obviamente las zonas de mayor tema que puedan tener con el fenómeno del Niño o con la sequía, porque también el fenómeno del Niño no es solo lluvias, también es sequía, ¿no? Ministra, hablábamos justamente, y usted mencionaba el tema de deficiencias, y lo que escuchamos no solo en el gobierno, sino también en los gobiernos locales: he encontrado deficiencias, no he encontrado presupuesto. Entonces, podríamos decir de que durante los 6 primeros meses de gestión solo se ha encargado los sectores, y me pongo en el caso de su sector, a ver las deficiencias, o se han articulado ya acciones y no esperar que haya una declaratoria de emergencia para poder ejecutar acciones y no esperar una sorpresa como en el 2017 con un niño un poco más agresivo, sobre todo en la zona norte del país? Definitivamente que no hemos esperado. Nosotros hemos llegado en diciembre mismo nosotros hemos lanzado, por ejemplo, la Gran Cruzada Verde, y el día 21 de enero hemos iniciado plantando 20.000 plantones en el Alto Mayo. ¿Y por qué el Alto Mayo? Porque es la región que a mí me corresponde como responsable. Cada uno tiene responsabilidades de regiones, pero luego hemos avanzado hacia otras regiones. El domingo pasado estuve con el gobernador de Cusco y el alcalde de Machu Picchu, por ejemplo, sembrando el 2.000.000 millón de árboles. Lo estamos haciendo incluso ya obra por impuestos, o sea, hemos avanzado muy rápidamente. Estamos ahí con empresas privadas como AGE, Latam, Incaterra, que se han sumado, y vamos a ir a obra por impuestos, y este es un proyecto priorizado por el gobierno regional que vamos juntos ejecutándolo. No nos hemos quedado, sino hemos avanzado. Nosotros hemos lanzado también la campaña Chuya Chuya Perú, y antes de que empiecen las lluvias, y por eso el gobernador de Lambayeque nos decía, felizmente ustedes llegaron antes de las lluvias, porque nosotros llegamos antes a hacer el Chuya Chuya Perú, el Perú limpio, y alquilando maquinaria, pero logrando que también el Ministerio de Vivienda nos facilite, porque declaramos en emergencia inmediatamente, antes de las lluvias. Nosotros ya habíamos declarado en emergencia por el inadecuado manejo de residuos a Chiclayo y a José Leonardo Ortiz, y eso nos permitió que otros sectores nos presten maquinaria, porque nosotros no teníamos recursos en ese momento. Recién hemos sacado ahora la partida cuando se ha declarado en esta reactivación económica. Y hemos entrado a recoger residuos, y en un solo fin de semana nosotros hemos sacado más de 3.000 toneladas. Imagínense si no hubiéramos sacado esas 3.000 toneladas con la lluvia, hubiera sido peor. Nosotros hemos actuado antes de eso, o sea, obviamente entendemos que hay deficiencias, pero a ver, uno cuando entra a un gobierno asume activos y pasivos, y tienes que actuar sobre la marcha.
Y ministra, ¿cree usted que se va a llegar a tiempo o cree que de repente no saben cómo se va a presentar el fenómeno? Porque a veces es impredecible cómo funciona la naturaleza. Entonces, ¿cómo ha avanzado el gobierno en base a lo que ya se conoce? A lo que ya se conoce, nosotros hemos priorizado las zonas, ya sabemos dónde va a haber las salidas y ahí se están priorizando, obviamente en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque tenemos que actuar de manera conjunta. Lo que estamos mirando es que estos dineros también de reconstrucción con cambio se gasten muy rápidamente, se destraben porque muchos proyectos han estado con financiamiento pero estaban trabados, entonces ha habido toda una comisión de destrave de proyectos que creo que también estamos avanzando en ese sentido fuertemente en todos los sectores. Nos ha tocado destrabar proyectos en salud, en educación, en vivienda, construcción y saneamiento, en transportes, por ejemplo, los puentes es otro tema que tardaban y no estaban, se están destrabando, realmente se están encontrando salidas. Seguramente quedarán algunos todavía sin poder ejecutar porque obviamente estamos corriendo, pero que sepan que estamos priorizando realmente donde queremos actuar en prevención y creo que eso es lo que nos ha faltado en el país, actuar en la prevención. Cuando actuamos en la prevención, incluso gastamos menos dinero porque ya luego siempre cuando actúas después gastas mucho más y no necesariamente has sentado bases para que esto continúe hacia adelante, ¿no? Ministra, en las lluvias de marzo y abril se generó cierta polémica porque, para decirlo en términos criollos, ¿no? Si algo no funcionaba, el gobierno regional culpaba al gobierno central y el gobierno central culpaba al gobierno regional o a las municipalidades. Esta vez, ¿qué es lo que se prevé que se va a hacer? ¿Se va de repente centralizar o se va a dar la mayor responsabilidad a los gobiernos locales, regionales, o el gobierno central va a ser el que de alguna forma supervise la respuesta del Estado? ¿Cómo se va a dividir esa responsabilidad? A nivel ejecutivo, de hecho, lo que estamos, como he señalado, va a llegar un pool de maquinarias para que desde el Ejecutivo se garantice que las máquinas van a estar a tiempo y todo lo que se requiera. De hecho, también es importante señalar que los gobiernos regionales también tienen que gastar sus dineros, o sea, en ejecución presupuestal también hay que hacer un llamado. Estamos en este orden. Acá está el gobierno nacional ejecutando, hemos ejecutado más que en el mismo periodo del año pasado, solo comparándonos. Acá están los gobiernos regionales y los gobiernos locales están acá. Entonces necesitan ellos también ejecutar sus presupuestos porque ellos también tienen pequeñas obras, que igual todo suma. Creo que lo importante aquí no es que empecemos a echarnos la culpa ni mirarnos, sino decir cómo cooperamos, cómo trabajamos conjuntamente. ¿Qué parte haces tú? ¿Qué parte hago yo? ¿Qué parte hacemos nosotros? Pero sobre todo, cómo entre todos en conjunto, en lugar de pelearnos, vamos para dar la respuesta. Ese es nuestro sentir y así es como estamos trabajando. ¿Siente que en algún momento se le quiso tirar la mayor responsabilidad al Ejecutivo y de parte de los gobiernos locales? Yo entiendo también su desesperación. Ellos están ahí, la población obviamente cuando pasa algo acude primero a su alcalde, a su gobernador. Y entiendo perfectamente cuando están con la presión, muchas veces miramos al costado y creo que lo que tenemos que hacer es decir, acá estoy para trabajar juntos, ¿no? Y yo siempre digo, a ver, los ministros estamos 24/7 y 4x4 porque vamos a todo terreno y metemos la mano. Yo no tengo ningún problema en ir a rastrillar, en meter la mano porque hay que hacerlo. Uno no puede ir solo a mirar, uno tiene que ir a ensuciarse y eso hay que hacerlo, ¿no? Ministra, en paralelo justamente con la situación del niño, ¿cómo están viendo dentro del gabinete la situación de algunos ministros que están viniendo con algunos cuestionamientos o investigaciones? Hemos tenido la interpelación del ministro de Energía y Minas en el Congreso, ahora también hay un pedido de interpelación a la ministra de Salud, también hay exigencias por parte de algunos legisladores para que pueda dar un paso al costado frente a esta situación del dengue. ¿Cómo le están manejando desde el Consejo de Ministros? ¿Se ha conversado en algún momento? Se señala de que hay un respaldo, pero la situación parece no estar muy equilibrada en medio de estos dos ministros, por lo menos. A ver, creo que es importante señalar que interpelar a un ministro, censurar a un ministro, son facultades del Congreso y nosotros tenemos que ser respetuosos. Lo que sí se ha dicho en el Consejo de Ministros es las veces que nos sean convocadas son las veces que acudiremos, pero creo que también es importante señalar el esfuerzo que estamos haciendo todos. Yo soy testigo en realidad de la dedicación de la ministra Rosa Gutiérrez. Su sector es un sector bastante complejo. Ella tenía primero que destrabar una serie de proyectos y a la vez atender la emergencia
Lo que sí creo es que necesitamos equipos también fuertes, porque no solamente la ministra o el ministro haciendo cosas, sino somos equipo. Yo no podría hacer todo lo que hacemos, estamos en todas las regiones, casi no hay semana que no tengamos siembra de árboles, limpieza, estamos haciendo 1000 cosas, pero es porque tenemos un equipo fuerte y convocamos también a los voluntarios. Y aquí yo quiero reconocer a los voluntarios y voluntarias de todo el país. No saben lo hormiguitas que son a las actividades que los convocamos, y eso somos los peruanos y peruanas, somos capaces de decir, somos trabajadores, somos creativos, somos innovadores. Yo siempre digo esto, los peruanos somos eso. ¿Cree usted que se debe mantener en todo caso en el puesto la ministra? Yo creo que no es el momento, yo creo que ella conoce su sector, ella viene de trabajar ahí, ella le pone ganas en realidad y está metida. Yo diría, por favor, démosle el chance de que ella siga haciendo estos cambios. Mira, ella ha logrado destrabar más de 54 proyectos, se han empezado a inaugurar hospitales que han estado trabados 10, 12 años. Yo creo que falta quizás que la población conozca eso también, pero ella ha llevado a cabo mesas de destrave. Lo digo porque incluso en una de ellas me invitó, porque me dijo, mira, varios de los gobernadores tienen un tema contigo, ven porque yo estoy destrabando temas de salud. Y yo fui para explicar también a los gobernadores, porque por primera vez mi sector, por ejemplo, tiene 18 proyectos de ejecución directa, nosotros directamente con los gobiernos locales para la gestión adecuada de los residuos sólidos. Nunca antes el Ministerio ha tenido un presupuesto. Estos 18 proyectos suman más de 310 millones y son ciudades realmente grandes, como Trujillo, por ejemplo, que tiene el botadero más grande del país, y ahí estamos invirtiendo 65 millones. Entonces, también hemos ido para comunicar. Lo que sí, quizás tenemos que estar más en relación con cada gobierno local, con cada gobierno regional, porque tienen que saber también cómo nos podemos entre todos sumar y hacer que el Perú sea justamente diferente. Eso, ministra, ese diálogo que usted habla, lo hemos recogido del alcalde de Cieneguilla, por ejemplo, ¿no? El alcalde Emilio Chávez le ha mandado un documento, ¿no?, en el que ellos no están de acuerdo con la carretera central, porque va a pasar justamente por un distrito ecológico. Vamos a escuchar de repente parte de sus declaraciones que hemos recogido del alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez. Entiendo que hoy nos han buscado todos los beneficios que tiene este proyecto. Has escuchado a todos los presentes, a casi todos, y el mensaje que creo que te lleves es que no queremos el trazo aquí por Cieneguilla. Y justamente, bueno, eso ha sido la presentación de la empresa francesa, ¿no?, en Cieneguilla, explicando un poco por dónde va a pasar o cuál va a ser el trazo que se va a realizar por Cieneguilla. Pero ellos dicen que va a pasar por zonas justamente donde hay viviendas, donde hay zona ecológica, hay caminos del Inca, ¿no? Y no solamente Cieneguilla, ministra, también está Huaycán y está Lurín. Entonces, ¿usted ha hablado con el alcalde de Cieneguilla? Con el alcalde de Cieneguilla yo he estado en el momento difícil cuando hubo el tema de las lluvias, hemos ido llevando ayuda y asistencia técnica. En realidad es un alcalde súper dedicado, súper pilas, todo el tiempo está en campo. Yo creo que hoy han ido a informarle el trazo que se está haciendo, porque efectivamente esta empresa fue contratada ya el año anterior y está haciendo el trazo. Pero justamente cada proyecto tiene un momento que se llama de participación ciudadana, y estos momentos son para escuchar también a la población. Si hay necesidad de hacer un cambio, por ejemplo, obviamente si hay camino Inca no puedes afectar porque es patrimonio. Entonces creo que también a lo largo de toda la ruta tenemos que ir mirando, esta es la ruta óptima, pero ok, si esto afecta, yo también tengo que mover, como ya lo hemos tenido antes. Por ejemplo, nosotros tenemos el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y por ejemplo ahí la gente decía, no, pero es que Hernán se opone a todo. No es que nos oponemos. Por ejemplo, para llevar el tema de electricidad a la zona del Manu, la empresa quería pasar por medio del parque, y lo que le hemos dicho, oye, por 100.000 más, tú te das la vuelta.
Y ya ellos además habían empezado con un proyecto de 8 millones y pasar a 12, 100.000 no le hace daño, pero no afectas. Creo que hay que conversar. Exacto, y justamente eso, el conversar. Porque lo que dice el alcalde es que él le ha enviado esta carta, por ejemplo, el 15 de mayo y aún no recibe ninguna respuesta respecto a su posición frente a la carretera central o a lo que se piensa hacer en la carretera central. Entonces, queríamos saber su opinión sobre eso. Sí, a ver, nosotros ahí tenemos áreas que opinan y obviamente tenemos a CERNAM, tenemos a nuestra Dirección General de Cambio Climático, de Biodiversidad, que son los que opinan también. Nosotros hemos enviado, lamento si no, en realidad, a ver, cada uno tiene un plazo también para opinar, porque no es que yo les tengo que decir. Lo que pasa es que la ministra anuncia que el trazo va a ser la primera semana de junio, entonces todos los vecinos se alarman, ¿no? Entiendo. Creen que los yo voy a hablar en todo caso también, porque me imagino que se han dirigido a mi colega también, Paola, ¿verdad? Le paso para que usted pueda leer exactamente qué es lo que el alcalde está preocupado. Sí, este es el 15 de mayo que ha llegado. Nosotros le hemos enviado a las áreas que tienen que opinar. Le prometo que esta semana, alcalde, usted va a tener la respuesta y nuestra opinión. Obviamente nosotros somos los primeros también a decir, si podemos mejorar el trazo para no afectar una zona que ya tiene una biodiversidad, obviamente que hay que hacerlo, ¿no? Tenga la certeza que lo vamos a hacer. Perfecto, ministra. Ministra, para un poco volver al tema de la ministra de Salud de la que usted hablaba, en todo caso, usted ha dicho que se le tiene que dar una oportunidad, ¿no? Pero en todo caso, reconocen que fue un error que ella haya dicho que en 15 días se iba a controlar el dengue y evidentemente no ha sido así. A ver, a veces la emoción probablemente nos lleva y efectivamente, si hay que reconocer algunas cosas, hay que hacerlo. O sea, creo que la siguiente vez hay que ser un poco más prudente porque no depende solamente de la voluntad, sino también recuerden que en el tema de salud hay responsabilidades en los gobiernos regionales y también hay que mirar esos ritmos, o sea, yo creo que hay que compaginar con todos. Cuando hay errores, yo no tengo temor en decir, disculpen, perdón, fui la primera a salir a pedir perdón en un momento difícil en el país. La verdad, pedir perdón, pedir disculpas no nos hace menos, sino nos demuestra que tenemos que tener humildad y cuando estamos en este cargo todos los días tenemos que pedir humildad, por favor, para poder seguir actuando con eso, con humildad, reconociendo al de al lado, reconociendo al otro y sabiendo que si no logro que todos pongamos el hombro no podemos avanzar. Pero más allá del error, ¿no cree que eso revela que por ahí no se sobreestimó o no se estimó lo suficiente el problema que iba a ser enfrentar el dengue? Es decir, que en 15 días se resuelve, era como que bueno, no es un problema tan grande, lo vamos a resolver. No, yo creo que era grande, sino que ella confió que todo el equipo iba a correr, que todo iba a suceder, que no íbamos a tener casos como el que vas y tocas la puerta y no te quieren abrir para fumigar. O sea, creo que en ese imaginario no estaba, pero obviamente tenemos que seguir avanzando y lamentamos realmente las muertes que suceden. Creo que las muertes nos duele a todos realmente y no deberían suceder. Y por eso mismo es que en lugar de enfrentarnos que tenemos que trabajar todos juntos. Pero han pasado 6 meses, ministra. Sí. Y esa reflexión y análisis, porque estuvimos en un momento en el inicio de la exposición de la ministra y señalaba factores climáticos, el niño costero, el ambiente climatológico, y eso no ayuda mucho, y si ella se siente también un poco segura de su posición, las posiciones desde el Congreso tampoco no son óptimas al querer exigir una interpelación y ya prácticamente su salida del gabinete. Entonces, se le está dando un respaldo tal vez en el Ejecutivo, pero a nivel del Congreso y a nivel de la ciudadanía parece que no fuera ese el mismo ánimo. Sí, en realidad, a ver, nosotros volvemos a ratificar, y vuelvo a señalar, yo soy testigo de cuánto corre ella, de verdad, al igual que todos los demás. Corremos, nos encontramos en diferentes lugares, no es que esté cruzada de manos, no es que esté sentada esperando, ella está yendo, ayer mismo, hoy mismo ha estado en la zona, está trabajando, no hay fines de semana que no estemos alguien en un lado, otro en otro lado, y acá tenemos que entrar en conjunto también, desde nuestro sector, por ejemplo, desde el miércoles hemos estado perifoneando en 26 de octubre, en Castilla, en Piura, y ayer sábado y hoy domingo hemos estado recogiendo los inservibles, porque también la gente deja en el techo cosas que ya no necesita, ¿no? Entonces necesitamos también que la población también haga su parte, nosotros también, pero los gobiernos regionales y los gobiernos locales también. ¿Cree usted que los próximos 6 meses la presidenta va a subir en su popularidad?
A ver, ella ha señalado que las encuestas son importantes y venimos de momentos difíciles. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para seguir dando lo mejor. Y creo que la medida en que la población vea que sus necesidades son atendidas, cuando la gente accede a agua y desagüe, cuando la gente accede a un puente, a una carretera, ellos van a sentir que su gobierno les está atendiendo. Entonces, en realidad, todo el gabinete nos tenemos que concentrar y en eso estamos, en avanzar cada uno en su sector y atender esas necesidades más sentidas por la población. ¿Y qué está pasando en Puno en todo caso? Hay gente que no oye, no hay un trabajo que se está realizando ahí. Yo creo que hay sectores un poco más difíciles, usted lo ha señalado, es Puno, pero nosotros estamos mirando cuáles son esos proyectos que en realidad la población está esperando tanto tiempo. Por ejemplo, en el sector de vivienda y construcción tenemos una batería de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales para que no vayan los desagües al lago Titicaca como sucede ahora. Y estos proyectos vienen de hace 10 años. Hoy la ministra está trabajando fuertemente para destrabar estos proyectos. Igual, estamos identificando, nosotros, por ejemplo, desde mi sector tenemos obras para hacer plantas de valorización y relleno sanitario en Juliaca y no hemos podido empezar a ejecutar a pesar de que la municipalidad compró el terreno porque ahí la población se opone, igual en Ilave, pero en Azángaro ya hemos avanzado. Entonces, otra vez tenemos que ir buscando alternativas en la medida en que la gente sienta que sus necesidades están siendo atendidas y que su gobierno está presente. Yo creo que la gente también va a cambiar. A veces la gente obviamente ve, no he sido escuchado durante tantos años y no es de ahora. Además hay que mirar también cómo han venido ejecutando sus presupuestos los gobiernos regionales y locales de esta región. Y cuando uno mira también, cada año han ido devolviendo dinero y uno dice, habiendo tanta necesidad, ¿cómo es que no ejecutamos los presupuestos? Y hoy día por eso hacemos un llamado nuevamente, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y nosotros, el gobierno central, tenemos que garantizar la ejecución de nuestros presupuestos porque no es posible en un país con tantas necesidades que tengamos que devolver presupuesto al erario, ¿no? ¿Cree usted que es un tema más político que social lo que ocurre en Puno? Bueno, nuestra presidenta ya ha señalado en realidad que la agenda que nos han propuesto ahí es una agenda política, no es una agenda social. No hemos encontrado en ninguno de los pedidos que digan necesitamos carretera, necesitamos este puente, necesitamos que estas 10 plantas de tratamiento de aguas residuales se destraben. No, la agenda ha sido política efectivamente, ¿no? Ahora, pero ¿cómo conciliar con la región Puno, siendo un lugar donde hubo muertes durante enero, específicamente uno de los lugares donde hubo más muertes, y con el hecho de que, si bien el gobierno quiere pasar la página, es difícil borrar de la memoria esos muertos para la población de Puno, y además el hecho de que hasta ahora no se haya ningún responsable político o penal de lo ocurrido por esos días? Bueno, como ha señalado también la presidenta, nosotros fuimos los primeros en llamar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La Comisión ha venido a pedido del Ejecutivo y creo que eso es importante señalarlo. Segundo, es efectivamente, o sea, nadie está hablando de pasar la página. Creo que eso es muy doloroso y ese dolor va a estar ahí cuando uno pierde un familiar. Es muy doloroso, entonces obviamente hay que entender ese dolor también. Y creo que es importante también señalar que las protestas pacíficas son bienvenidas porque ayudan además a que uno mejore, pero sí también es importante señalar que las protestas con violencia también generan problemas, ¿no? Entonces, no ha habido solo muertes por parte del lado, diríamos, hay gente que ha muerto, niños que han muerto por no poder pasar porque la carretera ha estado inmovilizada. Entonces eso también hay que señalarlo, porque en cualquier marcha pacífica que uno sepa, incluso hasta en la guerra, cuando hay alguien herido, abren un corredor humanitario. ¿Y cómo es que aquí no hemos tenido un corredor humanitario para la gente que ha muerto, niños que han muerto por no haber un corredor humanitario? Yo creo que la reflexión tiene que venir de ambos lados. Y sí, estamos pidiendo obviamente que la Fiscalía acelere su proceso también. De hecho, está continuando, nuestra propia presidenta ha ido a declarar. Entonces yo creo que sí, cada uno también cumple su rol. En este caso, la investigación está a cargo de la Fiscalía. Nosotros tenemos que seguir trabajando por el bienestar de la población, pero la población también tiene que reflexionar que las acciones violentas
yo siempre digo, la violencia trae más violencia. Y creo que no, nuestro país no está para eso. Yo estoy segura que no hay ningún peruano o peruana que no quiera el Perú. Y si queremos el Perú, tenemos que hablar, tenemos que dialogar. Ok, ministra, le agradecemos mucho y le deseamos mucha, más que suerte, mucho trabajo, ¿no? En estos meses, porque van a ser bastante difíciles, como usted dice, por este fenómeno climático, lluvias, sequías, así que le deseamos mucha suerte en eso. Muchas Gracias a los tres, muchas gracias por este espacio. Nosotros volvemos luego de este corte.